Mi hijo me llamó. Prepara tus cosas. Vendí tu casa y el terreno. Mañana te llevo al asilo. Yo estaba en la notaría cuando contesté con la serenidad de quien ya lo había previsto. Entiendo que tengas prisa, hijo. Pero olvidaste algo fundamental. Del otro lado, su voz explotó. ¿De qué hablas, viejo inútil? Sonreí mientras estampaba el sello en el documento que aseguraba todo lo que construí en mi vida. En ese instante, con el teléfono en una mano y el sello en la otra, sentí una mezcla amarga de tristeza y alivio. Mi propia sangre, aquel niño al que un día subí sobre mis hombros para que viera el mundo, ahora me escupía veneno. El escribano de la notaría me miraba con una mezcla de asombro y lástima, pero yo no quería lástima. Lo único que quería era justicia. Ese papel que acababa de firmar era mi escudo contra la codicia del mismo al que enseñé a caminar. Me llamo Ramón Esquivel Torres, tengo 78 años y nací en un pueblito cerca de Taxco, en Guerrero. Toda mi vida trabajé como inspector de tierras para el gobierno estatal. Conozco cada cerro y cada arroyo de esta región. Hoy sigo viviendo en el rancho que compré hace más de 40 años, donde cada árbol del patio lo planté yo mismo y donde crié a mi único hijo después de que su madre, que en paz descanse, partió hace 12 años. Soy viudo con las rodillas traicionándome por la edad, pero con la mente más despierta que muchos jóvenes. Llegar hasta aquí no fue fácil. Recorrí ranchos a caballo bajo lluvia y sol revisando linderos, levantando actas. Dormí en galpones, comí tortillas frías en el camino, pasé noches enteras clasificando papeles. Peso a peso reuní lo suficiente para comprar este pedazo de tierra. Con lo que ganaba pagué la universidad de mi hijo vendiendo los duraznos y naranjas de mi huerto los fines de semana. Remodelé la casa 3 veces con el sudor de mis manos y al jubilarme pensé que al fin podría disfrutarlo. Pero la ambición tiene hambre y a veces crece bajo el mismo techo que uno. Antes de seguir, quiero agradecer al canal Voces de los Mayores por dejarme compartir mi historia. Y a quienes me escuchan, les pido que se suscriban, den un me gusta, comenten desde donde nos ven y compartan este video con alguien que necesite oírlo. Cada día hay una historia nueva aquí, de gente como yo, que ha aprendido con los golpes de la vida. Lo que ocurrió después de aquella llamada me enseñó que la verdadera herencia que nadie puede arrebatarnos es la sabiduría que dejan los años. Y esa es la historia que hoy les quiero contar. Nací en una casita de adobe a la orilla del río San Juan en 1947. Mi padre era campesino y mi madre una costurera de manos prodigiosas, de esas que cosen sin patrón y que hacen milagros con tela barata. Éramos 6 hermanos, yo el menor. Desde niño entendí el valor de los papeles. Veía a mi padre guardar cada recibo, cada contrato en una caja de galletas que siempre reposaba sobre el armario. El papel vale oro, chamaco, decía. Guárdalo bien que un día te puede salvar. Y vaya que tenía razón. Estudié todo lo que pude. En esos tiempos, un muchacho del campo que llegaba a la secundaria ya era casi un licenciado. Pero yo tenía facilidad con los números y una memoria que decían no se le escapaba nada. Recordaba cada dato con precisión, nombres, fechas, lugares, números de folio. A los 18 años me presenté al examen para inspector de tierras del estado y obtuve el 2º lugar. Fue un orgullo para mí y para toda mi familia. Desde entonces mi vida transcurrió en el camino. Me levantaba antes de que cantara. El gallo preparaba mi portafolio de cuero, un regalo de mi padrino de confirmación, y salía con rumbo fijo. Llenaba el termo con café negro y me montaba en relámpago mi caballo alazán que me acompañó durante 15 años. Más tarde llegó la motocicleta y ya por los 80 pude comprar mi primer bocho. En toda la región me conocían. Ahí viene don Ramón a medir terrenos, decían. Y yo llegaba con mi regla, la cinta métrica, y la ley bien aprendida, listo para hacer mi trabajo. Mi labor no era sencilla. Debía comprobar que las propiedades coincidieran con los planos oficiales, que nadie estuviera corriendo cercas, que las zonas protegidas fueran respetadas. A más de uno le incomodaba mi presencia. Hubo hacendados que me apuntaron con escopeta, pero siempre actué dentro de la ley, sin venderme a nadie. Con los años me gané su respeto.
Cuando llegaba a una finca, el propietario ya esperaba con los papeles en la mano. Don Ramón, está todo en regla, puede revisar. Y yo revisaba igual porque un inspector de verdad no confía solo en palabras. Conocí a Isabel, mi gran amor, en un baile de la fiesta patronal en 1970. Ella era maestra de la escuelita rural. Venía de Cuernavaca para enseñar en el pueblo, muchacha de piel clara, cabello negro que le caía en cascada y un perfume de lavanda que dejaba rastro en el aire. Nos cortejamos, un año nos casamos en la iglesia principal y nos mudamos a un cuartito alquilado cerca de la plaza. Trabajamos duro ahorrando hasta el último centavo, hasta que en 1982 pude comprar mi pedazo de tierra, 5 hectáreas con un manantial, unos viejos naranjos y una casa modesta que necesitaba arreglo. Adrián nació en 1975, nuestro único hijo muchacho despierto con gustos refinados desde pequeño. Mientras los otros niños pedían una paleta, él quería helado. Si los demás soñaban con una bicicleta, él pedía moto. Isabel lo mimaba demasiado, decía que no quería que sufriera las mismas penurias que nosotros. Yo intentaba enseñarle el valor del esfuerzo, pero era difícil competir con el cariño ciego de una madre. Nos sacrificamos mucho por él. Cuando llegó a la primaria, lo inscribimos en la mejor escuela privada de Taxco, aunque tuviéramos que ajustarnos el cinturón. Los fines de semana yo madrugaba para recolectar las frutas del huerto y venderlas en el mercado. Isabel hacía pasteles y pan casero para sumar ingresos. En vacaciones, mientras otros descansaban, yo aceptaba trabajos extra de medición de terrenos para los grandes hacendados, todo para que Adrián tuviera lo mejor. Cuando entró a la Facultad de Derecho en la UNAM, vendimos la vieja motocicleta que aún guardaba y hasta un pedazo de tierra para pagar su estancia y los libros. Isabel viajaba cada semana a llevarle comida casera y ropa limpia. Volvía tarde en el último autobús mientras yo hacía horas extras y aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Ahorrábamos hasta en el azúcar del café para enviarle dinero. Fue en esa época cuando inicié mi vivero de plantas. Al principio aquello era solo una distracción, una forma de mantener la mente ocupada después de largas jornadas de trabajo, pero pronto descubrí que tenía buen pulso para las plantas. Empecé con especies comunes, helechos, cintas y espadas de San Jorge. Con el tiempo me fui apasionando por las plantas nativas de la Sierra de Guerrero. Aprendí a hacer esquejes injertos, a cuidar cada brote como si fuera un hijo. El vivero fue creciendo hasta que para los años 90 ya vendía ejemplares al ayuntamiento y a varias haciendas de la región que necesitaban reforestar sus tierras. El rancho también prosperó. Poco a poco fuimos remodelando la casa, levantamos un granero, perforamos un pozo. Todo hecho con esfuerzo, planeación y nuestras propias manos. Cada ladrillo tenía una historia, cada árbol era testigo de nuestros años de lucha. Para cuando me jubilé en 2007, la propiedad era un lugar hermoso, productivo y con gran valor. Adrián se graduó, empezó a ejercer como abogado en la Ciudad de México. Allí conoció a Marcia, una muchacha de Guadalajara, también abogada. Se casaron en 2005 en una celebración que nos costó 3 años de ahorros. Querían lo mejor de lo mejor, banquete de un restaurante famoso, música en vivo, decoración de revista. Isabel decía que era su sueño ver a su hijo casarse así, y yo acepté aunque me parecía un derroche. En 2013 Isabel nos dejó. Un cáncer fulminante se la llevó antes de que pudiéramos reaccionar. Un mes estaba bien, al siguiente ya estaba internada y en 3 meses partió. Fue como si me arrancaran un pedazo del alma. Tras 43 años compartiendo sueños, me vi solo en aquel rancho lleno de recuerdos. Las plantas del vivero se convirtieron en mi refugio. Mientras las regaba, le hablaba a Isabel. Le contaba las novedades, le pedía consejos. Podrá parecer locura de viejo, pero era lo único que me mantenía en pie. Adrián y Marcia venían a visitarme de vez en cuando, siempre con prisas. Él había abierto su propio despacho y se estaba labrando un nombre en la capital. Con el tiempo empecé a notar cambios en su forma de ser, en cómo hablaba, en cómo se vestía, en cómo miraba las cosas sencillas del rancho. Durante las visitas se quejaba del calor, del polvo, de la falta de buena conexión a Internet. Marcia renegaba del coche y decía que era alérgica a todo lo que huela a campo. Fue hace un par de años cuando comencé a registrar ciertas preguntas extrañas. Papá, ¿dónde guardas las escrituras del rancho? Papá,
¿No has pensado en vender esto e irte a la ciudad? Papá, ¿no te sientes muy solo aquí perdido en medio de la nada? Al principio no les di importancia, hasta que un día Adrián apareció con un amigo agente inmobiliario sin avisar para almorzar. El hombre se paseó por la propiedad tomando fotos haciendo anotaciones. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Después de aquella visita todo comenzó a encajar. Noté que Adrián había cambiado incluso la manera de llamarme por teléfono. En lugar de las llamadas rápidas de siempre, empezó a comunicarse cada semana preguntando por mi salud, por mis medicamentos, por si no me sentía solo. Al principio pensé que por fin había comprendido que su padre envejecía. Pero pronto me di cuenta de que había un motivo oculto tras ese interés repentino. Un jueves de marzo. Adrián llegó al rancho sin avisar. Apareció en un auto nuevo de esos importados que cuestan lo mismo que una hacienda pequeña. Venía solo sin Marcia, lo cual era inusual. Hasta trajo una caja con mis dulces favoritos de la ciudad. Se sentó conmigo en el porche. Tomó café despacio sin mirar el reloj, algo que nunca hacía. Me habló de su despacho, de los casos de sus viajes. Y finalmente lanzó el anzuelo, papá. ¿Ya pensaste que este rancho te exige demasiado? Todo este mantenimiento, las plantas, los animales. A tu edad mereces descanso. Un sitio más cómodo con gente que te cuide, dijo Adrián con esa voz que intentaba sonar cariñosa, pero que me sabía a trampa. Fingí no entender lo que quería insinuar. Le hablé de Pepe, que venía 3 veces por semana a ayudarme con lo pesado del rancho. Le conté sobre las plantas del vivero, mi orgullo, mi alegría. Le dije que nunca me había sentido tan bien, que incluso el médico había dicho que tenía la salud de un hombre de 60. Entonces cambió de estrategia. Empezó a hablarme de sus problemas económicos, que la competencia entre despachos se había vuelto feroz, que los clientes importantes se estaban yendo, que su oficina necesitaba una reforma urgente. Después vino con lo de los gastos, la colegiatura de los niños, la financiación del coche, la hipoteca del departamento. Todo dicho con ese tono que no pide pero presiona. Sabes que nunca te pediría nada, papá, pero ando preocupado por el futuro, por poder darle a mis hijos lo que tú y mamá me diste. En ese momento el corazón me ganó. Le ofrecí ayuda. Tengo unos ahorros guardados, puedo prestártelos, le dije. Agradeció, pero cambió el tema enseguida. No sería justo, ya encontraré la manera. Pero, en realidad, papá, tengo una propuesta. Hay un empresario de la Ciudad de México interesado en comprar tierras por aquí para levantar un resort. Me explicó que pagarían muy bien por el rancho, mucho más de lo que valía según él. Que con ese dinero yo podría comprarme un departamento cómodo en la ciudad, cerca de ellos, y aún me sobraría para vivir sin preocupaciones. Confieso que por un instante la idea sonó lógica. Yo viejo, solo en un rancho grande, lejos de mi hijo y de mis nietos. El dinero era tentador, estar cerca de la familia aún más. Pero algo no cuadraba. Pregunté la cifra. Cuando me la dijo, sentí que me ardía el estómago. Era menos de la mitad del verdadero valor del rancho, considerando su ubicación privilegiada, el manantial propio, y que toda la documentación estaba impecable. Ese precio está muy por debajo del mercado, hijo. Si ese empresario realmente quiere construir un resort aquí, pagaría al menos el doble. Vi entonces una sombra cruzar su rostro, un nerviosismo que intentó ocultar llevándose el café a los labios. Cambió de tema rápido diciendo que buscaría otras opciones, que solo quería lo mejor para mí. Pero yo ya había visto suficiente. Al día siguiente llamé a Toñito, hijo de mi compadre Juvenal, que trabaja en la notaría de la ciudad. Le pedí que revisara si había algo nuevo registrado a mi nombre. Me devolvió la llamada un par de horas después, preocupado don Ramón. Hay un poder aquí otorgando plenas facultades a su hijo para negociar el rancho. Está con su firma reconocida en una notaría de la Ciudad de México. Sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. Un poder con mi firma. Yo jamás había firmado algo así. Toñito me mandó una copia por correo electrónico y le pedí a Pepe que me la imprimiera en la tienda de la esquina. Cuando tuve el documento en las manos, vi la firma. Parecía la mía, pero tenía detalles distintos. Alguien la había falsificado,
y ese alguien solo podía ser mi propio hijo. Don Ramón, hay algo, man, añadió Toñito por teléfono. Hay un contrato de compraventa en proceso. La empresa compradora ya depositó un adelanto del 30% en una cuenta conjunta. El resto se pagará en la firma final programada para la semana próxima. En ese instante las piernas me flaquearon. Tuve que sentarme. Mi único hijo, había falsificado mi firma y estaba vendiendo el rancho a mis espaldas. El lugar donde su madre vivió, donde él creció, donde cada rincón guarda recuerdos de nuestra vida juntos. Y lo hacía por un precio irrisorio, lo que me hizo sospechar que detrás había algo turbio. Ese mismo día recibí la llamada de María del Carmen, una vieja colega de la oficina ya jubilada que había montado su propio despacho de contabilidad. Me habló agitada: Ramón, perdona que me meta, pero creo que debes saber esto. Tu hijo vino con su esposa preguntando cómo transferir grandes sumas al extranjero sin que Hacienda lo detectara. Dijo que era una herencia que tú les habías dejado. Me quedé helado. Yo seguía muy vivo y aquello me dejó claro lo que planeaban. No solo querían vender el rancho, sino largarse con el dinero y probablemente abandonarme en algún asilo barato como el que Adrián había mencionado, con personas para cuidarte. Esa noche no pegué un ojo pensando qué hacer. Una parte de mí quería encararlo de inmediato, preguntarle cómo podía tener el descaro de traicionar así a su propio padre. Otra parte buscaba respuestas en mí mismo, intentando entender dónde había fallado al criarlo. ¿Qué hice para merecer esto? Pero la parte más fría de mi mente me decía que no podía actuar con el corazón, que debía ser astuto. A la mañana siguiente llamé al doctor Antenor, un abogado retirado que había sido mi vecino durante años antes de mudarse a la ciudad. Le conté todo, le mostré los documentos. Escuchó sin interrumpirme y al final dijo: Ramón, esto es un delito grave, falsificación de documentos, fraude, tentativa de despojo. Tu hijo puede terminar en la cárcel por esto. Yo no quería ver a mi hijo entre rejas pese a todo, pero tampoco podía permitir que me despojara así. El doctor Antenor me dio instrucciones. Haremos lo siguiente. Primero vamos a registrar una medida cautelar en la notaría para bloquear cualquier transacción sobre el rancho. Luego denunciaremos la falsificación del poder. Por último, notificaremos a la empresa compradora del fraude. Seguimos el plan al pie de la letra. El lunes a primera hora ya estaba en la notaría firmando todo lo necesario. El notario, que me conocía de toda la vida, no podía creer lo que oía. Movió cielo y tierra para que los trámites se resolvieran con prioridad. Mientras terminábamos, sonó mi celular. Era Adrián. Papá, ¿todo bien? Te llamé ayer y no contestaste. Intenté mantener la voz firme como si nada pasara. Estaba en el vivero cuidando las plantas. Seguro se quedó sin batería el teléfono. Estoy en la ciudad resolviendo unos asuntos. Pareció aliviado. Ah, qué bueno. Mira, estoy pensando en ir mañana con Marcia y los niños. Tengo una buena noticia que contarte. ¿Qué buena noticia, hijo?, pregunté fingiendo ingenuidad. Mañana te lo cuento con calma. Solo prepara tus cosas. Voy a necesitar que vengas a la ciudad conmigo. Encontré un lugar perfecto para que te quedes. Ahí ya no pude seguir fingiendo. Adrián, vendiste mi rancho a mis espaldas. Silencio. Luego una risa nerviosa. ¿Qué dices, papá? Claro que no. ¿De dónde sacaste eso? Estoy en la notaría ahora mismo, Adrián. Vi el poder falso. Vi el contrato de compraventa. Lo sé todo. Otro silencio más largo. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era la misma. Se volvió fría, calculadora. Mira, papá, hice esto por tu bien. Ya no puedes vivir solo. Va a ser mejor para todos. Tendrás un lugar cómodo en la ciudad con gente de tu edad. El dinero estará bien administrado. Lo voy a invertir para asegurar tu futuro. Y la falsificación de mi firma. ¿Eso también fue por mi bien? Fue necesario. Nunca ibas a estar de acuerdo con la venta. Eres demasiado terco, pero a tu edad ya no tienes condiciones para decidir lo que es mejor, me dijo Adrián, con esa frialdad que corta más que cualquier cuchillo. Sus palabras me atravesaron el alma. Mi propio hijo creía que yo era incapaz, que ya no tenía derecho a decidir sobre mi vida y mi propiedad. Adrián acabó de bloquear la venta en la notaría. Denuncié la falsificación del poder.
Ya notificamos a la empresa compradora del fraude. Fue entonces cuando perdió el control. Me llamó por teléfono al día siguiente. Prepara tus cosas. Vendí tu casa y tu rancho. Mañana te llevo al asilo. Yo estaba en la notaría y respondí con calma. Entiendo tu prisa, hijo, pero olvidaste algo importante. ¿De qué hablas, viejo tonto?, gritó. Me reí mientras estampaba el sello en el documento que acababa de proteger todo lo que había construido en mi vida. Su tono era tan agresivo que el notario sentado al otro lado de la sala levantó la cabeza alarmado. Adrián siguió vociferando, amenazándome diciendo que me arrepentiría, que estaba tirando por la borda mi última oportunidad de tener un final de vida digno, que acabaría muriendo solo en ese rincón perdido. Yo solo escuchaba con el corazón hecho pedazos, pero con la certeza de estar haciendo lo correcto. Cuando colgó, mis manos temblaban no de miedo, sino de tristeza. ¿Cómo podía un hijo al que tanto amé, por el que me partí el lomo toda mi vida, tratarme así? ¿Qué había pasado con aquel niño al que enseñé a dar sus primeros pasos, a ser honesto, a nunca tomar lo que no le pertenecía? Esa noche volví al rancho con una mezcla amarga de alivio y dolor. Alivio por haber detenido la venta fraudulenta, dolor por la traición más profunda que había sufrido. Me senté en el porche mirando el huerto que planté con mis propias manos, el vivero que levanté ladrillo a ladrillo, y tomé una decisión. Aquello no podía quedarse así. No bastaba con frenar el fraude. Tenía que asegurarme de que mi patrimonio, fruto de toda una vida de trabajo honesto, jamás pudiera ser saqueado. Lo que no imaginaba era que lo peor estaba aún por llegar. La respuesta de Adrián a mi resistencia fue más brutal de lo que creía posible. Al día siguiente se presentó en el rancho con 2 hombres desconocidos. Uno se presentó como médico psiquiatra, el otro como trabajador social. Adrián llevaba una carpeta llena de papeles bajo el brazo. «Papá, estos señores vienen a evaluar tu capacidad mental. Estoy solicitando una declaración de incapacidad. Claramente ya no puedes administrar tus bienes». Me quedé helado unos segundos. Incapacitarme legalmente era su golpe final, declararme incompetente para quedarse con todo. La audacia era tan grande que casi me dio risa, pero me contuve. «Por supuesto, doctor. Estoy a su disposición para cualquier evaluación. Pero antes me gustaría que vea algo». Fui a mi habitación y regresé con una carpeta. Dentro estaba mías bajo la manga un informe médico completo realizado 2 semanas antes en el Hospital Universitario de Cuernavaca, con evaluaciones de neurología, geriatría y psiquiatría certificando mi plena capacidad mental y autonomía. Aquel informe había sido idea del doctor Antenor, que ya había previsto que algo así podía suceder. «Este documento está registrado en la notaría desde la semana pasada», añadí. «Y aquí también tengo una declaración del delegado regional confirmando la denuncia por falsificación que interpuse contra mi hijo». El médico que Adrián había traído revisó cada hoja con detenimiento. Su rostro cambió por completo. Levantó la vista y se volvió hacia Adrián. «Doctor, Adrián no mencionó que su padre ya había pasado por una evaluación reciente. Este informe es exhaustivo y está firmado por especialistas de prestigio», dijo el médico observando los documentos. El rostro de Adrián se encendió de furia. Empezó a gritar que yo lo había planeado todo, que había engañado a los médicos, que estaba senil y paranoico. Incluso intentó arrebatarle los papeles de las manos al doctor. Fue entonces cuando apareció mi segunda carta ganadora. Pepe, mi mano derecha en el rancho desde hacía años, entró acompañado de doña Cida, mi vecina. Detrás de ellos venía el sargento Meneses de la Policía Federal, hijo de doña Cida, que justo ese fin de semana había ido a visitarla. Don Ramón, escuchamos los gritos desde afuera. «¿Todo bien?», preguntó Pepe, lanzando una mirada desconfiada a los hombres que Adrián había traído. El sargento Meneses, con su uniforme, aunque estaba de descanso, dio un paso al frente. «¿Algún problema aquí?» Recibí una denuncia de posible coacción contra una persona mayor. La denuncia la había puesto doña Cida, a quien yo había advertido el día anterior para que su hijo estuviera pendiente de cualquier movimiento extraño en el rancho. Adrián intentó justificarse diciendo que solo era una visita, que estaba preocupado por mi salud, pero el daño ya estaba hecho.
El médico y el trabajador social comprendieron que habían sido utilizados en un intento de estafa. Se disculparon y salieron apresurados con la vergüenza pintada en la cara. Cuando quedamos solos, Adrián se dejó caer en una silla derrotado. ¿Por qué me haces esto, papá? ¿Por qué no me facilitas las cosas? ¿Facilitar qué, Adrián? ¿Que me robes? ¿Que me declares incapaz? ¿Que te entregue lo que construí con el sudor de mi frente para que lo malgastes en coches y viajes? Siempre has sido así, obsesionado con lo material. Este rancho, estas plantas, valen más para ti que tu propio hijo. No se trata del valor material, hijo. Se trata de principios, respeto, honestidad, dignidad. Cosas que intenté enseñarte toda la vida. Se levantó hecho una furia. Te vas a arrepentir. Esto no se va a quedar así, dijo, y salió dando un portazo tan violento que un cuadro cayó de la pared. Era una fotografía antigua de los tres, Isabel, Adrián de niño y yo. Él tendría unos 10 años. El vidrio se hizo añicos en el suelo como un presagio de lo que pasaría con nuestra familia. En los días siguientes, Adrián intentó todo. Contrató a otro abogado para impugnar el bloqueo de la venta. Regó por la ciudad el rumor de que yo padecía Alzheimer, que había días que ni siquiera recordaba mi nombre. Incluso trató de sobornar a Toñito de la notaría para liberar la operación. Nada funcionó. Mientras tanto, yo no me quedé de brazos cruzados. Con el apoyo del doctor Antenor registré en la notaría una declaración detallada de todos los intentos de fraude. Transferí parte de mis ahorros a una cuenta en otro banco al que Adrián no tenía acceso. Instalé cámaras de seguridad en el rancho con ayuda del hijo de doña Sida y tomé la decisión más dura de mi vida. Presenté una denuncia formal contra mi propio hijo por intento de estafa y falsificación de documentos. La noticia corrió como pólvora por el pequeño Taxco. Cuando iba a la ciudad, la gente me miraba con una mezcla de pena y respeto. Muchos se acercaban a contarme historias similares, hijos que habían tratado de quitarles sus casas a padres ancianos, herencias peleadas antes, incluso de que el difunto descansara familias destruidas por la codicia. Entonces entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, no era única. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después. Recibí una llamada de Denise, la secretaria de Adrián, una joven que siempre me había tratado con amabilidad en las pocas ocasiones en que visité su despacho. Don Ramón, discúlpeme por meterme en esto, pero creo que necesita saberlo. El licenciado Adrián está metido en problemas graves. Tomó dinero de clientes para inversiones que nunca realizó. Usó el adelanto de la venta de su rancho para tapar parte del hueco, pero todavía debe mucho. Hay gente amenazando con denunciarlo. Y otros que han lanzado amenazas más serias. Está desesperado. Aquello explicaba muchas cosas: su urgencia por vender el rancho, su furia cuando lo impedí, sus intentos cada vez más agresivos. No era solo avaricia, era desesperación. Mi hijo se estaba ahogando en deudas, seguramente producto de años de vivir por encima de sus posibilidades, exhibiendo lujos que no podía costear. Por más daño que me hubiera causado, sentí el corazón apretarse. No podía abandonarlo a su suerte. Pero tampoco podía sacrificar todo lo que construí con una vida de esfuerzo para cubrir los errores y engaños de mi propio hijo. Llamé al despacho, pedí hablar con él. Denise me dijo que no estaba, que había viajado a Monterrey para tratar de arreglar unos asuntos. Dejé un recado urgente para que me llamara. Aquella tarde alguien llamó a mi puerta. Era Marcia, mi nuera, acompañada de mis 2 nietos, Pedro de 14 años y Clara de 11. Me sorprendió verla. Era raro que viniera al rancho, más aún con los niños. Tenía el rostro demacrado con profundas ojeras. «Don Ramón, necesito hablar con usted. Los niños pueden quedarse en el huerto mientras conversamos». Apenas los pequeños se alejaron, Marcia se desplomó en el sofá y rompió a llorar. «Estoy desesperada. Adrián desapareció hace 3 días. Se llevó todos nuestros ahorros, las tarjetas, hasta las joyas que heredé de mi abuela. Dejó una carta diciendo que iba a resolver todo y que pronto volvería, pero no contesta el teléfono.
Me confesó que recién había descubierto el verdadero estado de sus finanzas, deudas de juego, préstamos a nombre del despacho, dinero de clientes desviado y, por supuesto, el intento de vender mi rancho sin mi consentimiento. Le juro que no sabía nada, don Ramón. Adrián siempre manejó las cuentas. Decía que yo no debía preocuparme, y le creí. Por más que dudara de cuánto realmente ignoraba, no pude evitar sentir compasión, sobre todo por mis nietos, que no tenían culpa alguna. ¿Qué van a hacer ahora, Marcia? No lo sé. La casa está hipotecada. El banco ya notificó que la embargará. Ayer nos quitaron el coche. Temo que vengan por los muebles, por las cosas de los niños. Y hay gente peligrosa buscándolo. Personas que prestan dinero fuera del sistema, si me entiende. No necesitaba más explicaciones. Prestamistas. La situación era aún peor de lo que imaginaba. Fue entonces cuando se me ocurrió una solución no definitiva, pero que al menos daría refugio a mis nietos mientras pasaba la tormenta. Marcia, hay una casita en la parte trasera del rancho. Era del capataz antes de que Pepe se mudara a la ciudad. Lleva años vacía, pero está limpia y tiene lo básico. Pueden quedarse ahí hasta que todo esto se calme. Me miró sorprendida. Después de todo lo que Adrián le hizo, ¿aún quiere ayudarnos? No lo hago por Adrián, respondí. Lo hago por mis nietos, que no tienen culpa de las decisiones de su padre, y por ti, que por lo que veo también fuiste engañada. Esa misma tarde ayudé a Marcia y a los niños a instalarse en la casita. Era sencilla, con 2 habitaciones, cocina, baño y un pequeño porche. Pepe trajo una estufa nueva desde la ciudad. Yo compré colchones y ropa de cama. En cuestión de horas transformamos aquel lugar en un hogar temporal. Pedro y Clara estaban asustados por el cambio repentino, pero también fascinados con el rancho. Y mientras los veía correr entre los naranjos, sentí por primera vez en mucho tiempo que tal vez aún quedaba algo por lo que valía la pena luchar. Era raro que antes me visitaran y nunca se quedaban más que unas horas. Ahora tendrían tiempo de conocer cada rincón, el huerto, el vivero, el arroyo que cruza la propiedad por el fondo. Esa noche, sentados en el porche de la casa principal, Marcia me reveló más detalles sobre la situación. Adrián había empezado a jugar hacía unos años, al principio de manera esporádica, pero luego con frecuencia creciente. Perdió grandes sumas, pidió préstamos para cubrir las pérdidas y después usó dinero de clientes para tapar los huecos. Era un círculo vicioso que no dejaba de crecer. Ha cambiado, don Ramón. No sé cuándo pasó, pero ya no es el mismo hombre con el que me casé. A veces lo miro y no lo reconozco, dijo con tristeza. No pude evitar pensar en Isabel y cómo se habría sentido destrozada al ver en lo que se había convertido nuestro hijo. Pasaron 2 semanas sin noticias de Adrián. Marcia presentó una denuncia por desaparición, pero la policía no tenía pistas. Los acreedores comenzaron a aparecer primero en el despacho, luego en su casa en la ciudad. Algunos incluso llegaron al rancho, pero el sargento Meneses, que se había vuelto un aliado invaluable, se encargó de que nadie traspasara los límites de mi propiedad. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Adrián por fin. «Papá, necesito tu ayuda. Estoy en problemas». Su voz era distinta, ya no había arrogancia, solo derrota. «¿Dónde estás, hijo?» «En un hotel en Querétaro. Intenté escapar, pero el dinero se acabó. Y hay gente peligrosa buscándome. Tu esposa y tus hijos están aquí en el rancho. Están preocupados. Lo sé. Marcia me lo dijo. Gracias por cuidarlos, papá. Lo arruiné todo, ¿verdad?» Por primera vez en mucho tiempo escuché sinceridad en su voz. Ya no era el abogado altivo intentando manipularme, sino un hombre roto, consciente de sus errores. «¿Qué esperas que haga, Adrián? Quiero volver, arreglar lo que se pueda, asumir las consecuencias». Pensé por un momento. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. «Vuelve a casa, hijo. Vamos a enfrentar esto juntos». 2 días después, Adrián llegó al rancho. Estaba demacrado, con la barba descuidada. Al ver a Pedro y Clara correr hacia él, rompió en llanto. Abrazó a Marcia durante largo rato pidiéndole perdón entre sollozos. Esa noche en el porche confesó todo: las deudas de juego, el dinero desviado, el intento desesperado de vender mi rancho para cubrir sus faltas. Pidió perdón a Marcia, a mí y a los niños que ya dormían.
Perdí el rumbo, papá. Me cegaron la codicia y el orgullo. Quise aparentar éxito, tener más de lo que podía. Y cuando empecé a perder, no supe detenerme. Lo miré y por primera vez en años vi humildad en sus ojos. La soberbia había dejado paso al arrepentimiento genuino. ¿Qué piensas hacer ahora, Adrián? Voy a entregarme a la policía mañana. Cometí varios delitos: falsificación, fraude, apropiación indebida. Voy a confesar y aceptar lo que venga. No quiero seguir huyendo. Y después, no sé si habrá un después, papá. Probablemente pierda mi licencia de abogado. Tal vez tenga que empezar de cero si me dan la oportunidad. Esa noche tomé una decisión. No podía pagar por lo que mi hijo había hecho ni debía. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero podía ofrecerle una posibilidad de empezar de nuevo cuando todo terminara. Adrián, mañana vamos juntos a la delegación. Te vas a entregar como dijiste. Yo estaré a tu lado no como abogado, sino como padre. Ayudaré a Marcia y a los niños mientras estés ausente. Y cuando salgas tendrás un lugar donde recomenzar. ¿Qué lugar, papá, aquí en el rancho? Hay tierra suficiente para dividir. Podrás construir tu casa al otro lado del arroyo, rehacer tu vida lejos de la ciudad y de sus tentaciones. Trabajar la tierra como yo lo he hecho siempre. Me miró sorprendido. Después de todo lo que hice, ¿aún quieres darme una parte del rancho? No te estoy dando nada, hijo. Te estoy ofreciendo una oportunidad para recuperar tu dignidad. El rancho seguirá siendo mío mientras yo viva. Pero puedes vivir y trabajar aquí, aprender un oficio nuevo. Y si demuestras que de verdad has cambiado un día, esta tierra podrá ser tuya. No por trampa ni engaño, sino por mérito. Al día siguiente, tal como habíamos acordado, acompañé a Adrián hasta la delegación de Taxco. Confesó todo ante el delegado, un hombre serio que me conocía desde niño. Las consecuencias serían duras: varios años de cárcel, la pérdida de su licencia profesional, deudas que cargaría durante mucho tiempo. Pero por primera vez vi a mi hijo enfrentando sus actos de frente sin intentar manipular ni huir. Cuando lo llevaron a la celda, me miró por última vez. Papá, ¿me perdonas? Ya te perdoné, hijo. Ahora es momento de reconstruir. La noticia se regó por toda la región. El hijo de don Ramón, el abogado que intentó despojar a su propio padre, está preso. Algunos vinieron a darme el pésame como si se tratara de un duelo. Y de alguna manera sí lo era la muerte de una ilusión de la imagen que yo tenía de mi hijo. Pero también fue el nacimiento de algo nuevo, la posibilidad de un hombre distinto forjado en las cenizas de sus errores. Marcia decidió quedarse en el rancho con los niños. Al principio dijo que sería temporal, pero poco a poco fue adaptándose a la vida sencilla. Consiguió trabajo como maestra en la escuelita rural, la misma donde Isabel había enseñado hace décadas. Pedro y Clara se inscribieron en la escuela de la ciudad y hacían el trayecto en el autobús escolar como tantos otros niños del campo. Los acreedores aún buscaban a Adrián, pero cuando supieron que se había entregado y que ya no quedaban bienes que reclamar, la mayoría desistió. Algunos procesos civiles continuaron, deudas que tardarían años en saldarse, pero al menos cesaron las amenazas más graves. En cuanto a mí, encontré una paz que nunca imaginé recuperar. La traición de mi hijo me había herido en lo más profundo, pero su valor para asumir las consecuencias trajo consigo una forma de redención. Tener a mis nietos cerca, verlos descubrir los pequeños milagros de la vida rural, era un regalo inesperado a mi edad. Un día, mientras trabajaba en el vivero con Pedro, que había desarrollado un interés genuino por las plantas, me preguntó: abuelo, ¿cómo supiste que papá iba a intentar vender el rancho? ¿Cómo lograste prepararte? Sonreí recordando la lección más valiosa que mi padre me enseñó. No lo sabía, hijo mío, pero aprendí desde pequeño que el papel es como el oro. Guárdalo bien porque un día puede salvarte. Tu padre lo olvidó. Pero quizá tú no lo olvides. Han pasado 4 años desde aquel día en que mi hijo se entregó a la justicia. Muchas cosas cambiaron desde entonces. La vida tiene esas vueltas inesperadas, como un río que parece ir recto pero de pronto se curva. Adrián cumplió 2 años en régimen semiabierto. Pudo haber sido más, pero el juez consideró su confesión voluntaria y el hecho de que se entregara por iniciativa propia.
Yo lo visitaba cada semana, llevándole productos del rancho contándole las novedades. Al principio apenas levantaba la mirada para verme. Vergüenza, supongo. Pero con el tiempo esas visitas se convirtieron en momentos de reconstrucción. Fue en esas conversaciones de 1 hora por semana donde conocí al verdadero Adrián. No al niño consentido que criamos, ni al abogado arrogante que perdió el rumbo, sino al hombre que quizás todavía podía llegar a ser. Adrián aprovechó su tiempo en prisión para estudiar. Adrián hizo cursos de agricultura orgánica, técnicas de siembra y gestión de pequeñas propiedades rurales. Cuando me mostró los certificados, no pude evitar que los ojos se me humedecieran. Vi en ellos no solo un interés genuino, sino un pedido silencioso de reconciliación. Quería aprender lo que yo sabía entender mi mundo. Marcia y los niños siguieron viviendo en el rancho. La casita trasera, que antes era solo un refugio temporal, se transformó en un verdadero hogar. Marcia se adaptó a la vida de maestra rural y descubrí que tenía vocación igual que Isabel la tuvo en su tiempo. Pedro, mi nieto mayor, se convirtió en mi mano derecha en el vivero. Tiene buena mano para las plantas, conoce cada especie por su nombre científico. Clara, en cambio, se inclinó por el arte. Pasa horas dibujando las flores, los árboles y los pájaros que llegan al rancho. Un talento que ni siquiera sabía que existía en nuestra familia. Adrián salió de prisión hace 2 años. Como lo habíamos acordado, construyó una pequeña casa al otro lado del arroyo. Nada ostentoso, solo una vivienda sencilla, bonita y funcional. Él mismo levantó las paredes y colocó las tejas. Un trabajo manual que antes habría despreciado, pero que ahora realizaba con orgullo. Marcia y los niños se mudaron allí tan pronto estuvo lista. Comenzaba una nueva etapa. Como era de esperarse, perdió su licencia de abogado. El Colegio de Abogados le revocó el registro por conducta antiética. Fue un golpe duro pero necesario. Un hombre debe enfrentar las consecuencias de sus actos para cambiar de verdad. En lugar de la abogacía, Adrián empezó a trabajar conmigo en el vivero aprendiendo el oficio que durante tantos años despreció. Al principio me resultaba extraño ver esas manos que antes solo conocían la pluma y el teclado endurecerse con la tierra. Pero poco a poco comenzó a disfrutarlo. Hace 1 año decidimos expandir el vivero. Ya no es solo el pasatiempo de un viejo, ahora es un negocio familiar. Ampliamos la variedad de plantas y empezamos a abastecer proyectos de reforestación en la región. Adrián aportó ideas nuevas. Creó un sitio web, organizó la parte administrativa. Yo pongo la experiencia, el conocimiento de las plantas, de los ciclos de la naturaleza. Es una sociedad que jamás pensé que tendríamos. Las deudas del pasado aún existen y cada mes destinamos una parte de lo que ganamos a saldarlas. Tomará años, pero Adrián insiste en pagar hasta el último centavo. Dice que es parte de su redención de reconstruir su dignidad. Lo más hermoso ha sido ver cómo la vida en el rancho transformó a mis nietos. Pedro y Clara crecieron libres en contacto con la naturaleza, aprendiendo valores que la ciudad difícilmente enseña. Pedro ya decidió que quiere estudiar agronomía para continuar con el trabajo que iniciamos. Clara sueña con ser bióloga o artista, y dice que quiere pintar la vida que habita en las plantas. Escuchar eso me llena de orgullo y esperanza. En cuanto a mí, siento una paz que nunca creí posible después de aquella traición. Claro, hubo momentos difíciles, noches en las que me preguntaba en qué fallé al criar a mi hijo, días en los que el dolor pesaba en el pecho. Pero el tiempo y la transformación sincera que vi en Adrián fueron curando esas heridas. Hoy, a mis 82 años, me levanto cada mañana con gratitud. Gratitud por estar vivo para ver a mi hijo reencontrar su camino. Gratitud por tener a mis nietos creciendo cerca de mí, aprendiendo el valor de la tierra y del trabajo honesto. Gratitud por haber tenido la fortaleza de enfrentar aquella tormenta en lugar de rendirme. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con aquel Ramón de hace 4 años, aterrado por la traición de su propio hijo, le diría: va a doler, pero pasará, y lo que vendrá después será mejor de lo que imaginas. La vida me ha enseñado muchas cosas en estos 82 años, pero quizá las lecciones más profundas me llegaron precisamente en los momentos más duros.
Aprendí que perdonar no significa olvidar el daño, sino abrir la puerta a construir algo nuevo a partir de él. Aprendí que a veces es necesario perder para descubrir lo que realmente importa. Y comprendí que por muy dura que sea una traición, no tiene el poder de definir toda una vida ni toda una relación. El otro día, mientras Adrián y yo plantábamos esquejes en un nuevo bancal, me dijo: «Papá, a veces pienso que necesité perderlo todo para entender lo que realmente tenía valor». Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. ¿Cuántas personas pasan la vida entera acumulando bienes, estatus, apariencias, sin comprender jamás lo que en verdad vale? Mi rancho sigue siendo mío como prometí, pero ahora es mucho más que una propiedad. Es el corazón de una familia que volvió a unirse, el escenario de una historia de redención. Cuando yo falte, sé que quedará en buenas manos. No por un documento firmado en la notaría, sino porque he sembrado algo mucho más duradero que cualquier escritura, valores, ejemplos, enseñanzas que florecen aquí cada día. Cuando me preguntan si valió la pena todo el sufrimiento, respondo sin titubeos: valió. No por un final feliz que no siempre existe en historias como la mía, sino por el camino recorrido, por las lecciones aprendidas, por la oportunidad de comprobar que incluso en las sombras más densas siempre hay posibilidad de luz. Y si puedo dejar un consejo a quien esté atravesando algo parecido, sería este: no dejes que el rencor guíe tus actos. Usa la sabiduría que te han dado los años para proteger lo que amas, sí, pero deja siempre abierta una puerta para la reconciliación verdadera. No esa hecha de conveniencia o mentira, sino la que nace de una transformación auténtica. Hoy, cuando veo a Adrián enseñándole a Pedro cómo injertar un árbol, cuando escucho a Marcia contando cuentos a sus alumnos bajo el viejo mango, o cuando contemplo los dibujos de Clara decorando las paredes de la casa, sé que tomé la decisión correcta. No fue sencillo, no fue sin lágrimas, pero fue el camino que permitió que todos nosotros creciéramos. Como decía aquel refrán antiguo que repetía mi padre, un buen árbol, aún después de cortado, puede volver a retoñar. Adrián era un buen árbol que se perdió por el camino, pero sus raíces eran lo bastante fuertes para darle otra oportunidad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón por escuchar mi historia. Espero que de algún modo haya tocado algo en ti. Y quiero agradecer también al canal Voces de los Mayores por darme este espacio para desahogarme y compartir mi vida. Si te gustó, suscríbete, deja tu me gusta. Comenta ahí abajo desde qué ciudad nos ves y a qué hora. Y si conoces a alguien que necesite escuchar algo así, comparte este video. Aquí, cada día hay una historia nueva. Y quién sabe, quizá la próxima sea más parecida a la tuya de lo que imaginas. Un fuerte abrazo de este viejo que aprendió que incluso en las noches más oscuras siempre hay un amanecer esperándonos.